tuvo muchas causas y consecuencias. Entre ellos está el colapso de imperios, alianzas entre potencias europeas y el asesinato del archiduque Francisco. Asimismo, hubo pérdidas humanas, personas que fueron desplazadas de sus hogares y la pérdida de economía. Lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque el 28 de junio de 1914, lo cual causó rivalidades y armamentismo, lo cual generó muerte y violencia, trastorno de estrés postraumático, la desestabilización económica y social en Alemania. Lo que causó en los años 30 fue la Gran Depresión, una crisis económica que causó la caída de muchos bancos, la pérdida de confianza, la caída de ganancias, asimismo, el aumento de desempleo y la pobreza, el cierre de muchas empresas y la caída del comercio internacional. El fascismo también causó crisis económica, las luchas sindicales y Tratado de Versalles, las reparaciones que tuvo que pagar Italia. Una mañana de 1914 se dio un atentado fallido en contra del archiduque. Este fue sorprendido y herido. Este trágico evento encendería una chispa de pronto a lo que se convertiría una fuerte llama a la guerra. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914, duró hasta 1918. Fue un conflicto que involucró más de 30 países, en los cuales incluyeron grandes potencias. Por un lado se tenía a Alemania, Australia, Hungría y el Imperio Otomano. Por el otro, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Como resultado de todo este conflicto, se dio tensiones políticas y militares en Europa, que se habían ido acumulando durante décadas. Antes de este estallido de las hostilidades de la guerra, se liberó varios frentes, incluyendo Europa, Asia y África. En las tácticas de la guerra se utilizaron gases venenosos y trincheras. El primer conflicto bélico fue a gran escala, en las cuales se usaron aviones, tanques, submarinos durante todo el combate, teniendo como resultado, a raíz de todo este conflicto, millones de muertes y heridos, así como en las destrucciones de ciudades, afectaron también en la economía de muchos países. La batalla de Verdún fue, fue el que duró más tiempo, duró 10 meses y fue la más larga. Fue sangrienta toda esta guerra, y la única forma de parar la Primera Guerra Mundial fue con el Tratado de Versalles, firmado en 1919, donde se puso como fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial y se estableció condiciones para la paz y la reconciliación entre los países involucrados. Les voy a narrar la historia del sargento York que participó en la Primera Guerra Mundial como soldado. Alvin Cullum York nació en una zona rural en Tennessee, Estados Unidos, en una familia muy humilde de 11 hermanos. Sus padres eran agricultores, es por ello que no les dieron una educación de calidad. York asumió como jefe de familia tras la muerte de su padre y se convirtió en herrero. York era religioso, pero tenía algunos problemas con el alcohol y las peleas. Pero en el año 1914 tuvo una experiencia que cambió su vida y lo hizo volverse devoto de la Iglesia de Cristo.
En el año 1918, en plena guerra mundial, el 27 de junio, Alvin York llega a Francia para participar de la Primera Guerra Mundial en la unidad de ofensiva del Mosa-Argonne. Es así que en un patrullaje el día 8 de octubre del mismo año, durante una misión para capturar una vía férrea, York y sus compañeros se perdieron tras las líneas enemigas y tras un tiroteo lograron capturar a varios soldados alemanes, pero nuevamente fueron atacados por las ametralladoras enemigas, donde fallecen 9 soldados estadounidenses. Es ahí donde York toma el mando y se enfrenta a las ametralladoras, logrando desactivarlas. Capturó a 132 soldados alemanes y regresó a su unidad. Fue ascendido a sargento y condecorado con múltiples premios, y el premio más importante era la Medalla de Honor recibida por los Estados Unidos. Alvin York, tras la guerra, quería una película sobre su vida, sobre todo que se enfocara en el trabajo posguerra. Pero los guionistas de Hollywood lo convencieron para contar toda su historia. Finalmente, en el año 1941, se estrenó la película Sargento York, centrada principalmente en su participación en la Primera Guerra Mundial en Francia. En la Primera Guerra Mundial tuvimos graves consecuencias económicas, como la destrucción de nuestras infraestructuras, así como las fábricas, terrenos de cultivos. Además de ello, pérdida de poderío industrial. Alemania perdió una gran parte de su poderío industrial, mientras que Estados Unidos se convirtió en la principal potencia económica. Por otro lado, la crisis económica en Alemania se convirtió en un inmenso crisis económico, ya que tenía que pagar los daños ocasionados por la guerra. También tuvimos consecuencias sociales, entre ellas el desplazamiento masivo, pérdida de nuestros hogares. Tuvimos que desplazarnos de Europa, al igual de las pérdidas humanas. Esta guerra, sinceramente, dejó millones de muertos. También provocó un enorme empobrecimiento de nosotros mismos, lo que originó la caída tremenda económicamente y social.